¿Qué tal, profe? Buen día. Buen viernes. Buen viernes. Hola, Espero que el profe. cuerpo, espero que el cuerpo lo sepa, ¿no? Pues el viernes, igual que el martes, está bravo. Pero bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén bien. Vamos a trabajar hoy en lo que es el cierre de nuestra bolilla número 5 y vamos a comenzar la bolilla número 6. Se las he enviado ahí junto con un material, un nuevo newsletter, y vamos a repasar el trabajo práctico para que vayamos avanzando en la misma medida en que vamos cursando. Si ustedes van haciendo bueno, los tópicos que vamos abordando por semana, cuando terminemos la unidad 6, que serán 2 semanas o 3, el práctico tiene que estar finalizado. Por eso voy abordando los temas para que no tengan dificultades en cada una de las clases. Vamos por partes, vamos a ir a ver nuestro material, que es a terminar con nuestro capítulo de sistema financiero, que nosotros lo hemos identificado como moneda. Ya hemos dicho bastante de esta bolilla. Vamos a recorrer la última parte donde estábamos viendo mercado de capitales, particularmente el tema de bolsa de comercio, Merval, que es el mercado de valores, que es donde las empresas cotizan sus acciones. Ahí está. Recuerden, la clase pasada vimos políticas expansivas y restrictivas, tema importante. Siempre les voy poniendo sobre avisos, quienes vienen a clase, entonces les voy contando. Ahora vamos a ver en esta última parte, digamos, lo que es el mercado de valores. Normalmente es lo que se refiere a lo que nosotros solemos ver en la televisión cuando hay en un recinto, así se llama, lleno de pantallas. Eso ha cambiado bastante ahora porque la tecnología también ha hecho que eso sea de otro modo, mucho más eficiente, mucho más al toque. Los ahorristas, los inversores pueden estar afuera, están con un mensaje simplemente de teléfono, de WhatsApp, están con su operador, con su agente de bolsa, con su broker, para que se lleve adelante las acciones. Ahora veamos cómo funciona esto. En general esto tiene muchísimos años y es una de las iniciativas cuando el capitalismo era puro y tenía expectativas de humanismo, que después fueron totalmente desechadas, ¿no? Entonces la idea era que las familias y los ahorristas y las personas pudieran ser parte de las empresas. Y era de algún modo abonar esta idea de que, bueno, el capitalismo a través de sus empresas es donde se promovía un desarrollo, por lo tanto el crecimiento de las empresas implicaba empleo, etcétera, etcétera, ¿no? En general, digamos, era una opción de ahorro muy importante. Ustedes imaginan en Estados Unidos, General Electric tiene un PBI mucho más grande que más de 100 países, ¿no? Como empresa, cotizaba, entonces ahí los inversores querían ser parte de esa empresa y por lo tanto iban a comprar acciones. El capitalismo en el siglo XX fue
digamos, relativamente estable, salvo la crisis del 29, que fue el crack financiero, y salvo las guerras mundiales, que eso generalmente meten un ruido, pero en general, digamos, después tuvieron una etapa de bonanza muy importante post Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea que terminó el año 45 y fueron realmente 15 años muy importantes donde se plantea la hegemonía de Estados Unidos y el capitalismo, digamos, desde ese tipo de construcción capitalista, ¿no? Entonces, en general, en todos los países del mundo se armaron bolsas de comercio. La bolsa de comercio son los que reúnen, digamos, los empresarios relacionados con el comercio, digamos, en el capitalismo, digamos, de principio del siglo XX. Es una sociedad privada, es una sociedad civil privada, y, digamos, en esa sociedad reposa, el Estado le da la potestad de que las empresas puedan presentarse y poner a disposición de los ahorristas una parte de su paquete accionario, el 2%, el 5%, etc. Cada empresa varía y varía el precio que tiene la acción. Vamos a suponer en este momento que nosotros somos parte de una empresa cualquiera, Arcor, supongamos, por ser una empresa referente de Córdoba. Entonces decidimos en la reunión de directivos, de directorio, de que vamos a fondearnos y teniendo como socios accionistas. Entonces se decide poner el 2% de lo que es el capital de la empresa, el valor de la empresa, el 2% en acciones. Y ese 2% de las acciones se las va a dividir en 200.000 acciones. Y por lo tanto se va a poner a cotización en bolsa. Las acciones, supónganse que sean 200.000 y que valgan, qué sé yo, 100 pesos cada una. Entonces, esa empresa se presenta en la Comisión Nacional de Valores, la CNV, la Comisión Nacional de Valores, y por lo tanto es la encargada de autorizar a esa empresa que pueda participar del fondeo en la bolsa, de buscar accionistas en la bolsa a través de acciones, ¿cierto? Si se lo autoriza, porque la Comisión Nacional de Valores, digamos, lo que está es una entidad, digamos, que el Estado es como árbitro, un fiscalizador, un observador, para que no se presente una empresa que esté en situación de quiebra y por lo tanto vaya a buscar entre los ahorristas vender partes de una acción de una empresa que está quebrada o una empresa que está fundida y que pueda ser un engaño. Entonces, esa acción, una vez aprobada por la Comisión Nacional de Valores, esas acciones se comienzan a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es el mercado de valores, el Merval. Ahora se llama Standard & Poor's, Merval, porque bueno, Standard & Poor's es una calificadora, es una empresa americana que se encarga de un poco fiscalizar y legitimar, tiene cierto prestigio en el ámbito financiero y por lo tanto fiscaliza todas las acciones que tiene y que lleva adelante el mercado de valores de Buenos Aires. Si algo no se entiende, ustedes me paran y lo revisan. Prestenme atención nomás. La bolsa abre todos los días a las 10 de la mañana, salvo feriados, salvo, digamos, la bolsa abre para trabajar desde las 10 de la mañana hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde. En ese periodo lo que ocurre es que los inversores, a través de un broker es un agente de bolsa. Yo no puedo ir a comprar acciones directamente al recinto y levantar la mano y decir, sí, yo ofrezco 51 pesos por las acciones de tal, y entonces me venden ahí acciones. Eso lo hace un broker, lo hace un agente de bolsa. Un agente de bolsa es una persona que está autorizada, tiene un capital bastante importante y por lo tanto es quien lleva adelante este proceso de interacción entre las empresas y los ahorristas. En ese sentido, cuando algunos o algunas de ustedes decidan poner parte de sus ahorros y su capital en una empresa porque
porque creen en eso, porque les parece interesante. Puede ser, si se fijan, hay 40, 50 empresas que cotizan todos los días. No a todas les va bien del mismo modo, ni a todas les va mal del mismo modo. Hay empresas que sus acciones se cotizan en ascenso todos los días. Piensen ustedes que si se cotizan en una posición alcista, esto es, si va creciendo las acciones, quiere decir que hay un interés de los ahorristas por esas acciones de esa empresa y por lo tanto fuerzan el precio hacia arriba, ¿no? Lo contrario ocurre cuando baja la bolsa, quiere decir que la mayoría de las empresas bajó ese día. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hubo un viento vendedor. Entonces, digamos, ante la oferta salieron a vender y cuando uno sale a vender, en realidad el precio va hacia abajo. Entonces, si la acción de Telecom ayer cotizó 1.11 y hoy cotiza 1.09, quiere decir que cayó y por lo tanto esa empresa tirará el promedio hacia abajo. Probablemente sean menos las que bajaron o bajaron menos comparadas con las que subieron ese día y ese día entonces la bolsa tendrá un saldo positivo, porque la mayoría de las empresas fue hacia arriba en el precio de sus acciones, producto de que hubo un interés de ahorristas en la bolsa y por lo tanto llevaron el precio hacia arriba. Es un indicio en el capitalismo ponerse a leer y yo los invito para que ustedes se metan en eso y vean. Yo les he puesto hoy en nuestro boletín un artículo con respecto a eso, en el sentido de decir, cuando la bolsa sube, implica que hay una demanda de las acciones y el precio va hacia arriba. Probablemente vaya hacia arriba 3 o 4 días y después cae uno, en épocas buenas, ¿no? Se dice que la ronda ha tenido un perfil alcista y por lo tanto ha habido una presión de la demanda que llevó los precios hacia arriba. A veces lo que se produce es una toma de ganancias, porque si yo compré esas acciones de Telecom y valían 1.09 y después al otro día estuvieron 1.10 y después tuvieron 1.12 y después tuvieron 1.17, entonces yo decido desprenderme ese día porque el precio me interesa, entonces probablemente venda a 1.15. En ese caso hay un viento vendedor, la bolsa cae porque yo me desprendo de acciones y cuando me desprendo de acciones probablemente el precio esté igual que el día anterior o más bajo, en función de que hay una posición vendedora, ¿no? Profe, Esto es tiene... lo que, Sí, es lo que que ocurre con las criptomonedas también. Lo mismo, eso es digamos, lo que oferta y ocurre, demanda. eso es lo que ocurre en general en el capitalismo con todas las cosas, salvo, digamos, los ruidos propios que hay en el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, si el hierro no estuviera tan concentrado en Argentina, en 2 o 3 empresas, Techin, ArcelorMittal, etcétera, el hierro para la construcción, si estuviera más barato, probablemente se hubiera vendido más. Pero evidentemente cuando uno tiene una posición oligopólica en ese caso, tienen dominio del precio. Entonces, como hoy puede haber una onda donde el Estado está haciendo obras y los privados comienzan a hacer obras desde el punto de vista civil en la construcción, entonces por ahí hay posiciones de empresas que aprovechan la situación y entonces suben sus precios en función de asistir a esa demanda y poder hacer una diferencia adicional. Generalmente esos son problemas que tenemos en los mercados que son concentrados, donde hay pocos jugadores, donde hay pocos oferentes. Pero ya lo veremos eso en la unidad número 6. En general en el mercado de valores, digamos, muchas veces las personas, el común de la gente lo asocia con una timba.
y en realidad de timba no tiene nada, porque en realidad lo que quienes los ven de afuera lo ven como una timba en donde se creen que alguien va a un casino y dice, a ver, poneme al 18, le pongo al 18 como si fuera una cosa de azar. Y sin embargo en la bolsa hay muchos datos, para eso hay que estar informado para poder trabajar en la bolsa. Si yo, por ejemplo, sé que hay una empresa que va a recibir un aporte de capital, hablamos la semana pasada de Ualá, ¿se acuerdan ustedes? Recibió un aporte de capital de 300 millones de dólares, y por lo tanto, las acciones de Ualá ese día subieron, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un interés porque la empresa le va bien. Entonces yo, como ahorrista, lo que aspiro es ser parte de empresas que les va bien. Y aparte tengo una perspectiva de que a la empresa le va a ir mejor. Salió a buscar 1000 puestos de trabajo nuevos, va en el año, va a sumar. Una empresa que aspira a crecer, ya tiene presencia en Brasil, ya tiene presencia en México, entonces es una empresa que tiene una expectativa positiva. Entonces yo, si no tengo acciones de Ualá, probablemente las quiera comprar ahí, y probablemente valgan 2,89. Y yo voy ese día, le digo a mi broker, paga hasta 3 por esas acciones, y sin embargo nadie vende. Y entonces el precio, digamos, no existen transacciones, por eso si hubiera transacción el precio subiría, digamos, pero los tenedores de esas acciones buenas no se desprenden de esas acciones porque saben que van a ir más arriba y lo prefieren tener como un ahorro. ¿Se dan cuenta? En general, a ver, las noticias son muchas tienen que ver con los suplementos de los diarios. Supónganse ustedes, si yo digo, a ver, el gobierno abrió la exportación de carne kosher a Israel. Entonces, ¿cuántos frigoríficos forman parte de ese negocio? 8. Entonces yo tengo ese dato, probablemente esta distinción implica. Yo puedo ir y a comprar acciones del frigorífico Logros de Río Segundo, porque sé que va a enviar cargamento, entonces tiene una perspectiva de muy buenos negocios y por lo tanto el valor de sus acciones puede ir hacia arriba, por ejemplo. Si yo veo que el gobierno está duplicando la asignación universal por hijo, probablemente lo que vemos ahí, que va a haber millones de familias que van a recibir un ingreso adicional, y lo que las familias hacen cuando reciben esa ayuda adicional es comprar bienes de consumo de primera necesidad, o bien se van a primeras marcas, o bien compran más de lo que ya estaban comprando. Entonces, si yo veo que el gobierno tiene una política de asistencia a esos sectores, yo puedo tranquilamente ir a buscar acciones de la Serenísima porque sé que se le va a ir bien, o a una segunda marca, a Manfrey, o a Lácteo, o a la que fuera, digamos, ¿no? S&S, hay un montón de marcas que sé que se van a consumir porque va a haber mayor cantidad de familias que van a tener ingresos extra y por lo tanto van a ir a consumir más manteca, van a ir a consumir más leche en polvo, leche entera, y por lo tanto a esas empresas les va a ir mejor. Como ven, muchas de estas cosas son bastante de información, y otras son de datos, porque yo, si soy agente de bolsa y los voy a representar a ustedes como ahorristas, en general yo tengo información de cómo es la situación de las empresas. Si yo sé que hay una empresa que tiene un balance que no va a ser positivo, que en realidad tuvo pérdidas, el valor de sus acciones va a caer. Probablemente yo le diga a mis representados que se desprendan de esas acciones, porque una vez que se publique el balance va a tener un impacto bajista en el valor de las acciones y van a valer menos. Entonces, si alguien a mí escucha mi consejo, yo cobro por ese servicio, evidentemente se va a desprender de esas acciones, y si eso lo hacen muchos agentes de bolsa ese día, el valor de las acciones va a caer, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Más o menos se ve. ¿Lo pueden apreciar? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Sí, 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 sí.
Sí, sí. Bueno, eso es importante. Por eso estas bajas y estas subas. Por eso yo les pregunté a ustedes, analicen, nada más que se ve esto de la unidad 6, digamos, porque esto lo he tomado, en vez de sistema financiero, está tomado con mercado. A ver, analicen por qué, digamos, cómo fue esta semana en la bolsa, los 5 días. Bueno, tuvo 2 días que fueron a ascenso, 2 días sin cambios y un día que la bolsa perdió, la bolsa redujo, digamos, evidentemente tuvo un perfil bajista. Entonces yo, si tomo los promedios, diré, esta semana la bolsa creció el 0,5%, en función de la buena faena que tuvieron las telefónicas, porque bueno, recibieron interés por parte de los ahorristas y llevaron la bolsa hacia arriba. Puede ser las cementeras, las petroleras, las bancarias, etc. O las de servicios, transportadores del gas del sur, transportadores del gas del norte, etc. YPF, etc. ¿No? Imagínense ustedes, a principio de semana, Bolsonaro, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo: estamos muy interesados en comprar gas, estamos muy cerca de un acuerdo con Argentina, para eso Argentina debía traer un ducto desde Vaca Muerta a Misiones, y por supuesto desde ahí Brasil va a ser un ducto para llevar a los estados del sur, a Río Grande do Sul, a Paraná, etcétera, gas que ahí hay mucho desarrollo industrial. Entonces, con ese dato, Argentina aspira a invertir 3.000 millones de dólares para llegar hacia allá, y Brasil otros 1.500 para llevarlo hacia sus empresas. Entonces, una inversión muy importante en torno al gas y en torno al transporte. Entonces, bueno, si yo soy un agente de bolsa, probablemente a mis representados, a mis ahorristas, le diré: che, acá en Transportadora del Gas del Norte va a tomar, digamos, este tema, puede hacer una inversión que pueda tener un rendimiento importante. Entonces, probablemente mis ahorristas, los que yo represento como agente de bolsa, me den bolilla y decidan o no comprar. En la bolsa de valores se intercambian diversos instrumentos financieros, algunos de ellos son las acciones, esto que estamos diciendo ahora, otras son acciones de pymes, otras son obligaciones negociables, que son títulos que se autoriza a empresas. ¿Para qué? Para hacerse de un fondeo en un plazo determinado. No se trata de acciones, sino que, supónganse usted, una empresa determinada decide abrir una nueva sucursal, que sea Easy, supónganse usted, de retail, digamos, las empresas con ese servicio, digamos, de grandes servicios de comercio, ¿no? Decida abrir una cadena, 3 o 4 sucursales más en distintos lugares del país, por lo tanto le hacen falta, para llevarlo adelante, supónganse ustedes, a ver, de 300 millones de pesos. Entonces, la Comisión Nacional de Valores la autoriza a la empresa X, en este caso Easy, supónganse ustedes, y les autoriza de que emitan obligaciones negociables por 300 millones de pesos a devolver en 6 meses, en 4 meses, en corto plazo. Deben aclarar cuánto va a ser el rendimiento, entonces esas obligaciones negociables salen a la rueda y también pueden ser oportunidades de inversión interesantes, ¿no? Por supuesto que eso, la espalda, el prestigio de la empresa, hace que haya mayor cantidad de gente o no que esté dispuesto a poner dinero allí, ¿no? Entonces esas son las obligaciones negociables. Después están las obligaciones negociables de PYME, valores a corto plazo, obligaciones negociables que son en un plazo no mayor de 1 año, valores negociables de deuda, certificados de participación, títulos en general emitidos
algunos son del Estado y otros son de privadas, de inversión, inmobiliarios. Lo inmobiliario también es mucho dinero que suma, que captura, que chupa del mercado, porque evidentemente son volúmenes en su actividad muy, muy grandes. CDR, que han estado mucho ahora, en esta semana hubo varias noticias en torno a esto. El índice bursátil, que es esto que les decía yo al principio, el índice bursátil, que quiere decir que cuando yo tengo una jornada y hay 40, 50 empresas que están cotizando, 20 subieron su cotización de las acciones, de 20 se mantuvieron sin cambios y 10 bajaron, entonces eso me da un promedio diario y te da un índice bursátil que hay para ese día, ¿no? Las bolsas que hay en Argentina, nosotros en Argentina tenemos una sola bolsa, la Bolsa de Comercio. En Estados Unidos hay muchas, está mucho más desarrollado. Imagínense ustedes que hay empresas que la suma de 2 empresas puede ser, o de 4 empresas son el PBI de Argentina. Entonces se dividen en lo que es, digamos, la Bolsa de Nueva York, que es, digamos, la bolsa en esa calle que se llama de Wall Street. Es la calle del muro, que termina cerrada en el muro y que tiene un toro así en el medio, en el medio de ese paseo. Y en Wall Street es donde en realidad es el lugar insignia de las bolsas del mundo. Hay bolsas, por supuesto, en todos los países grandes y desarrollados de Europa, etc., pero Wall Street realmente es el más emblemático de los sitios. Y en realidad ahí hay toda una estructura, una parafernalia de festividad en torno a las empresas que se suman todos los días. Inclusive hubo empresas argentinas, hay muchas empresas argentinas que cotizan en la bolsa, en Nueva York. Entonces cuando se las admite, hay grandes festejos, o cuando la acción tiene un rendimiento alto, hay grandes festejos de ese tipo, ¿no? Wall Street es muy común que eso ocurra. No sé si ustedes vieron quizás la película Wall Street, que tiene la versión clásica, es con Michael Douglas. Entonces Michael Douglas es un agente, es un empresario, y hay escenas que son muy buenas en la película, en el cual él va a comprar acciones de una empresa de aeronavegación y decide al final cerrarla. En realidad las compra porque, bueno, hay muchos casos en que se compran empresas para desactivarlas, para quedarse con sus clientes, ¿no? En el capitalismo existen todo ese tipo de cosas, o hay, en ese caso, empresas de aeronavegación que lo más importante que tienen son sus rutas, sus permisos de ruta. A lo mejor sus aviones los meten en el hangar y no los mueven nunca más. Y lo que son importantes son sus rutas, son sus permisos de navegación. Así que bueno, ahí él juega un rol donde engaña a su asistente diciendo que le iba a desarrollar la empresa de aeronavegación, y ahí trabaja su padre y al último la termina cerrando. Certificados de valores, cheques de pago diferido, títulos públicos, el Estado lleva y se fondea ahí. Entonces va a buscar ahorristas locales, para eso lanza títulos y promete un pago de interés determinado. En general, esta ha sido una discusión en esta semana que se ha dado. Ayer fue el ministro Guzmán a la Comisión de Finanzas de la Cámara y expuso sobre la deuda. Él explicó de que este gobierno, digamos, no está tomando deudas en dólares, porque el dólar es una moneda de otro país y por lo tanto no es fácil conseguirlo. El gobierno no ha tomado ni un solo dólar de deuda en esta gestión, dijo, sino que se fondea en pesos. Y fondearse en pesos, ¿qué quiere decir? Es ir a ubicar títulos públicos o
tratar de convencer a los tenedores de títulos públicos de que se los queden con un rendimiento, otro plazo más, con un rendimiento X. Acá tienen algún tipo de operaciones, como ven, las operaciones son al contado, lo que se dice al contado es un plazo breve, en 3 días. También hay operaciones que son a plazos, que son más de 3 días. Hay operaciones que son a plazos donde se concreta, se concerta una operación en una fecha y por lo tanto se quedan obligados a comprarla. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, me adelanto un dinero y yo le vendo esas acciones a alguien, a otro agente de bolsa, al precio que esté en ese día, me obligo, por un acuerdo, a desprenderme de esas acciones ese día, a partir del dinero que se me entregó. Las de pase, quiere decir que yo vendo las acciones, pero inmediatamente las recompro, no me las quiero desprender, pero necesito dinero, entonces las vendo y en el mismo acto las recompro. Cuando yo las recompre, a la cotización que tenga, las voy a volver a recuperar. Las de caución, que bueno, de ahí viene su nombre de la caución, digamos, ¿no? Que son, de acuerdo a la cotización, hay un registro seguro, opciones, etcétera. Préstamos de valores, venta en corto plazo, criptomoneda. Acá les he puesto una pequeña definición de criptomonedas, y esto tiene que ver con el práctico, pues yo les dije que la definición que yo les puse era muy modesta, y quería ver si ustedes me la podían, o que estaba muy compleja, si me las podían aclarar un poco, si me lo podían hacer un poquito más sencillo. Bueno, esta es con esto terminamos nuestra unidad número 5. Me gustaría que me dijeran qué onda, me dijeran qué pasa y si hay dudas. No, hasta ahora no, por lo menos. Bien, a ver, alguna gente que es bastante que no veo, le voy a preguntar ahora. Gabriel Ahí se va a Iliescas, cortar la reunión, profe, por las dudas. tranquila, después seguimos. Gabriel Iliescas, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué tal, querido? Hacía 2 o 3 semanas que no te veía. ¿Alguna pregunta para hacer? No, sí, entendí bastante. Bien. Ezequiel Lascano, no está Ezequiel. Le contestó por el chat, profe. ¿Perdón? Le contestó por el chat, profe. Ah, bien.
Bueno, ahí vamos a compartir pantalla para mostrarle una cosa. Profe, Sí, yo tengo una consulta. En el trabajo práctico, una de las últimas consignas relacionada a moneda, bien. nos pregunta, o sea, en un fondo común de inversión, dé cuenta de algún instrumento para esta banca pública. Y antes de todo eso, yo me puse más o menos a tratar de entender que era un fondo común de inversión. Entonces, con mis propias palabras, lo que yo entiendo es, si yo quisiera, por ejemplo, tengo un capital y yo quiero comprar un edificio, por así decirlo, y yo no tengo esa cantidad total para comprar el edificio. Por ende, yo invierto en un fondo común de inversión para decir, por ejemplo, compro una columna o ciertos ladrillones. Entonces, una vez que ese edificio se va construyendo, aumenta el valor del mercado de mis ladrillos o de mi viga o de lo que ya haya comprado, y cuando ya haya subido el precio de mercado, yo retiro el precio de esos ladrillones que ya están convertidos en edificio y obtengo el dinero, por así decirlo. En realidad los fondos comunes de inversión los arman financistas. En ese caso yo podría decir, bueno, mira, vamos a hacer un edificio, te tomo la idea y te tomo el ejemplo, y digo, en realidad nosotros acá, el objetivo del Fondo Común de Inversión son inversiones múltiples en el cual yo me fondeo de distintas opciones y eso lo hace que sea un modo de ahorro en un instrumento, un activo financiero que es bastante conservador porque yo cuando diseño el fondo común de inversión, yo digo, tengo que hacer un fondo común de inversión para atraer ahorristas, entonces yo lo voy a planear eh, buscando fondos para invertir en 5 o 6 cosas diferentes. Una va a ser la construcción de un edificio, y por lo tanto ese fondo común de inversión será largo porque rendirá una vez que yo pueda vender los departamentos. Otro puede ser la siembra de 1.500 hectáreas de soja, ese es más corto porque yo al final de la campaña, en 7, 8 meses, estoy repartiendo la plata. Otro será un proyecto asociado a la suerte de una empresa petrolera noruega en Vaca Muerta, y por lo tanto será un poco más largo porque vamos a tener que el riesgo es mayor, y las utilidades también pueden ser mayor en función de eso. El Fondo Común de Inversión es un fondo que se apoya en varios activos. Pueden ser oro, pueden ser títulos públicos del gobierno, pueden ser plazos fijos, etc. Entonces, ese es el diseño que se hace. En general, la apuesta es que si yo tengo 7, 8 activos que componen mi fondo común de inversión, probablemente, digamos, lo que puede ocurrir es que en dos me vaya mal, pero en 6 me vaya bien, o me vaya en 2 salí hecho y en 4 gané. Y por lo tanto reparte lo que el Fondo Común de Inversión lleve en ese reparte en el momento, digamos, que simplemente, digamos, cuando se cierra, se dice, bueno, ¿cómo fue digamos, el resultado de cada una de las inversiones? Y reparte plata en torno a eso. Ese es un fondo común de inversión. Después tenés fideicomisos con objetivo determinado. Entonces vos, el caso de tu edificio, por el ejemplo tuyo, podemos sí decir, bueno, vamos a salir a buscar 1.000 ahorristas en torno a esto, a un edificio que vamos a hacer de 24 pisos en Córdoba, en Capitalinas, por ejemplo, y por lo tanto necesitamos inversores de este tipo, y el edificio va a tener un plazo de finalización de 36 meses, y bueno, veremos después cómo es el rendimiento en función que inmobiliariamente los podamos vender. Probablemente empecemos con un fondo, con un fideicomiso, y después vayamos encontrando compradores que nos habiliten a futuro, entonces podamos empezar a manejar dinero para poder seguir con la obra. Ok, profe. Entonces, perdón, ya termino, un segundito. Entonces,
si cuando pregunta cuáles son los instrumentos de los que tenemos que hacer referencia, hablamos de la diversificación en la cual se puede invertir en un fondo monetario, en un fondo común de inversión, perdón. No, no, simple. Lo que vos tenés que ir a buscar es un ejemplo de fondo común de inversión en algún banco y describírmelo. Ok, listo. Profe, eso es lo que Ahora te iba a decir. Un ¿Perdón? punto común puede ser poner lo que hace Mercado Pago, que usted No, no, ingresando... a ver, no imaginemos, los fondos comunes de inversión están. Por eso yo lo que te planteé ahí, Gabriel, anda al banco, fíjate en el Banco Nación, en los bancos, Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco de Córdoba, no sé, digamos, si hubiera fondos comunes de inversión y cómo están construidos. Probablemente esa información esté en la web. Por eso yo te dije, el fondo Carlos Pellegrini del Banco Nación puede ser un fondo de este tipo. Así, bueno, pero ¿cómo está construido? ¿En qué se asienta la inversión? Fíjense que es información pública, está, porque a un inversor no le puedo andar ocultando si yo voy a ir al casino con la plata y voy a repartir si gano. Yo te voy a decir, bueno, ¿en qué va a ir? ¿Me parece riesgoso? ¿No me parece riesgoso? Qué sé yo, ahí... Fíjense, por eso esa es la idea. ¿Puede ser eso lo de Santander Río, que tiene fondo de común de inversión como renta fija, estas cosas? Sí, fondo común de inversión, pues yo les dije banca pública porque es más accesible, puede ser, háganlo en cualquier banco, véanlo, fíjense, Ah, perfecto. fíjense. Sí, yo solo le preguntaba si eso era uno, porque ahí cuando ingresa dice Fondo Común de Inversión de eso. Por eso le preguntaba. ¿En dónde dice fondo común de inversión? En Mercado Pago, cuando usted ingresa dinero, es Claro, como que puede ser. todos los días tiene un rédito, digamos. Ah, no sé, la verdad que no sé cómo es, cómo está constituido ese, ¿eh? La verdad que no sé. Puede ser, la verdad que no lo conozco. Ahí lo vemos para que no hablemos sobre seguro y no les genere confusiones. Fíjense ustedes referidos al trabajo 5, Fondo Común de Inversión, dé cuenta de algún instrumento de este tipo en la banca pública. Pueden ser en banca privada, fíjense. Descríbanmelo, simplemente tienen que describirme de qué se trata, con cuánto se entra y dónde asienta las inversiones, ¿no? En la unidad número 6 tienen estos puntos, pero fíjense que acá en los últimos puntos se relacionan también con la idea del sistema financiero, porque yo les dije, analice el comportamiento de la bolsa de comercio, yo se los puse como parte de mercado, pero puede ser parte del sistema financiero. En la última semana, puntos, comportamiento de las principales acciones y volúmenes negociados en cada día de la semana. Y el que decía recién, en la apunte está muy compleja la explicación sobre Bitcoin, ¿pueden proponerme una definición más sencilla en solo 10 líneas? Esa es la idea. Yo les digo como consejo, a ver, como modo de trabajo que sea eficiente, práctico y fácil de convocar. No hagan trabajos de 20 páginas. En realidad estos trabajos son trabajos de 5 o 6 páginas. Y tienen que ser trabajos donde, a ver, a responder algo no me corten y peguen 7 páginas, digamos. En general no infiere mucho saber si yo tengo 7, 8 páginas pegadas o selecciono una parte y la busco, son todos corte y pegue. A mí me interesa que ustedes sean bien concretos y concretas, vayan al punto y pongan los cuadros que les ayuda a usted a leer un fenómeno. Cosa que cuando vayan al parcial, probablemente vayan a hacerse de la información mucho más rápidamente y con palabras de ustedes. Y no ponerse a leer, a ver qué pusieron acá, que no sé qué puso Alberto, que hizo conmigo el trabajo práctico, pero esta pregunta la hizo él y yo no sé qué, a ver, tengo que ponerme a leer ahí.
O sea, comprométanse en la construcción del conocimiento y vayan al punto. Vayan al punto. En general yo los trabajos de 18 páginas, 20 páginas le he puesto, sé más breve, anda al punto, porque me parece a mí que es un despliegue innecesario. Fíjense, en la unidad número 6, que es el punto del trabajo práctico, se investiga la participación que tienen las principales empresas del rubro lácteo, cerveza, combustible, cemento Portland y acero. Les he puesto algunos mercados que están muy concentrados y otros no tanto. El mercado de la cerveza es un mercado muy concentrado. La empresa Quilmes, que es de los Bember, era de los Bember, tiene una participación del mercado en torno al 65%. El combustible son 4 o 5 empresas, cemento Portland son 4 empresas, y acero menos. Entonces son mercados muy concentrados, eso es lo que tienen que investigar usted, y participación, ¿qué quiere decir? El porcentaje que tiene cada una de ellas del mercado. En lácteos probablemente aparezca como posición más dominante la Serísima, que tiene el 20%. Y después aparece Sancor, que tiene el 8%, o ya no es la segunda. Aparecerá la Paulina, y así. Entonces es un mercado que está mucho más diversificado. Investigue la participación, quiere decir el porcentaje que tiene cada uno de ellos en el mercado de los lácteos. Profe, Chiquis, escucho. Sí. perdón, porque se la había cortado, no lo Se trabó entendí. un toque. Yo le quiero hacer una pregunta sobre el punto 9 de la unidad 6. El punto 9 de la unidad 6. Sí, es Dale. sobre el... Usted pone ahí que hablemos sobre el Bitcoin, pero supongo que se debe referir a la criptomoneda, porque en realidad el Bitcoin... Sí, no a una marca, a las criptomonedas. Más, si hay otras que son más interesantes que esas. Sí, o sea, en realidad el Bitcoin es la más conocida, se puede decir. pero- Exactamente, es más, si se fijan ustedes, aguarden un cachito. Fíjense ustedes, díganme si pueden verlo, si pueden ver nuestra publicación. Sí, sí se ve, profe. ¿La pueden ver? Bueno, ahí alguien me estaba escribiendo, yo este se lo mandé hoy a este nuevo newsletter de economía, y fíjense ustedes que yo les he puesto acá se me quedó pegado el título, se me quedó pegado estas dos palabras, pero es abuso de separado posición dominante. Lo multan a Quilmes con 150 millones. La acusan de haber hecho acuerdos con los comercios y bares para cerrarle el paso a sus rivales y atar la venta de cervezas a otros productos. Hay cosas que parecen que fueran normales o naturales y no son así. Y por lo tanto, fíjense la multa que le pusieron, porque bueno, Quilmes tiene una posición dominante en el mercado. Inclusive había perdido bastante en el mercado de cervezas artesanales y por eso gran parte, así como entró tarde Coca-Cola al mercado de las saborizadas y perdió una parte importante, Quilmes lo vio tarde al fenómeno de las cervezas artesanales, ¿no? Y por eso armó lo de Patagonia. Bueno, acá en general, fíjense ustedes, la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor lo plantea porque evidentemente es casi, en función del consumo de una cerveza, se plantea, digamos, una posición que esté enganchada con la venta de otros de sus productos. Fíjense, acá les he puesto yo, hablando de criptomoneda, Facebook lanza una billetera virtual con su propia criptomoneda.
¿Se están imaginando ustedes la cantidad de actores que tenemos en el sistema financiero que no eran originales del sistema financiero? Inclusive Mercado Pago, decían recién, ¿no? Mercado Pago en realidad empezó como un portal de mercado libre para vender, comprar durante años. Y fíjense cómo la pandemia triplicó su valor patrimonial y es, evidentemente, tiene una acción muy importante en el sistema financiero, que ya nos van a ir por el lado de los bancos. Fíjense, Facebook lanza una moneda que es una moneda de estas, una criptomoneda que tiene un nombre, en este caso se va a llamar la billetera Novi, y la criptomoneda se va a llamar Diem. ¿Ven? Otra cosa de mercado acá, con la apertura de los bares, repunta el negocio de las papas congeladas. Bueno, yo, si McCain cotiza en la bolsa, iría a comprar acciones de McCain porque parece que le va a ir bien. Acá hay una explicación. Esto se los pongo para que ustedes vean cómo los mercados se mueven en función de, no es lo mismo decir, bueno, voy a poner dinero cuando los bares están cerrados. En general los bares cerrados, los bares iban a quiebra. Y otra cosa es decir, vino una franquicia norteamericana de pizza, bueno, no iba a poner plata yo en una franquicia cuando las pizzerías están cerradas. Sí pongo ahora que el público vuelve a salir y a consumir y a los negocios. En este caso, de papas McCain. TikTok, conocen ese portal, ¿verdad? Muchos de ustedes deben tener videos colgados ahí. TikTok se asoció a Shopify o Shopify y sus usuarios podrán comprar desde una aplicación. Fíjense, o sea, ya otro portal muy masivo, se asocia a una empresa canadiense para intervenir también en el intercambio y la financiación. Acá les he puesto algo de la bolsa. Bonos y acciones dispararon la bolsa. Fíjense. Y las últimas, la última que les he puesto es sobre, en este caso, de varias categorías monotributistas tendrán créditos a tasa cero y por lo tanto, evidentemente, puedo presumir que sectores de monotributistas de la más baja categorización puedan tener acceso a créditos y por lo tanto puedan mover cierta área de consumo, entre otras cosas, de herramientas y cosas por el estilo. Porque probablemente estos monotributistas corten el pasto, cambien la máquina, o hagan tareas de albañilería, o sean, depende de la categoría, puede ser que no estén en la más baja y por lo tanto utilicen este crédito para comprar bienes de producción o algo por el estilo. Y por lo tanto puedo presumir que allí puede haber en el mercado acciones, digamos, de consumo y cosas por el estilo. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Vamos a un elemento que lo tenemos olvidado y ahí debe haber 20 preguntas de parciales. Vamos a verlo. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, para eso. Me tengo que retirar en este momento. Yo le había mandado un mail de un poco mi situación y aparte le quería consultar porque no tengo subida la nota del segundo parcial. ¿El segundo del parcial? Segundo TP, perdón. Del segundo TP. Te tengo que buscar, no lo tengo tampoco acá. Bueno, Guada, yo te veo... Lo hice con Diego Layampa.
Y a ver, Diego. Diego me dijo que sí, que él tiene su Sí, nota, tiene un 9. Tiene su nota, un 9. Bueno, ya te voy a buscar. Bueno, Lo que te porfa. quiero decir, Guada, es que vengas más a clase, ¿eh? Porque, digamos, dentro de dos semanas tenemos parcial. Y entonces... Sí, le mandé un mail comentándole, como no me había respondido, por eso no quería dejar de conectarme hoy para poder hablar. Lo voy si a puede leer, después... Sí. Eso, si puede después leer el mail y responderme. Listo, estamos. Perfecto, muchas gracias. Por nada, adiós. Hasta luego. Vamos a compartir la pantalla para ver nuestro anexo de trabajo práctico. Chicos y chicas y chiques. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Fíjense, anexo, no volvimos a hacer referencia a esto, pero acá tenemos, con respecto a un anexo práctico, esto es de la unidad 6, algunas preguntas y cosas por el estilo. Tipos de cambio. El dólar americano es una divisa que se utiliza como referencia y comparación con las monedas de cada país. Se dice en economía que el dólar está atrasado cuando hacen falta menos pesos para comprarlo. Si el dólar está atrasado, quiere decir que el peso está fortalecido. Hoy, en Argentina, hay un debate en torno a eso, con que el dólar está atrasado, que debería haber una devaluación. Por supuesto, quienes la proponen no son los obreros, los sindicatos, la proponen los sectores exportadores. Les gustaría recibir, en lugar de 102 pesos por cada dólar, les gustaría recibir 130 o 140. Evidentemente hay sectores que presionan para devaluar la moneda, que hagan falta más pesos para comprar un dólar. Por lo tanto, si yo soy vendedor de soja, si me dan 140 por cada uno, no es lo mismo que me den 100 pesos por cada dólar. Aparte, yo pago a mis obreros en pesos acá. Inmediatamente, el salario de ellos se me licúa inmediatamente, con el aumento simplemente de esa devaluación. ¿Se comprende esto? Esto es el ABC, ¿eh? Digo, para que, digamos, lo leamos. Tipo de cambio flexible. Ustedes saben que, en general, el tipo de cambio fijo, ¿qué quiere decir? Que el dólar está fijado y por lo tanto tiene un precio determinado. Después, el otro extremo son los variables que flotan, y un poco el mercado es el que le va poniendo precio de acuerdo a la oferta y la demanda, como si fuera una mercancía más al dólar. Y después hay un montón de modos de flotaciones que se llaman limpia, donde se flota a un precio sin que nadie intervenga, o el Banco Central puede intervenir, pero digamos, tiene una flotación libre. Flotación sucia, esto es cuando interviene el Estado, porque no lo quiere dejar flotar, porque cuando hay una tendencia en este país de posicionarse en dólares, lo que hace es llevar el valor, el precio de la divisa hacia arriba, y por lo tanto se devalúa el peso. Entonces, hay un tipo de cambio determinado. Esto es para que lo lean. Esto es para que lo lean. Fíjense, ahí les he planteado yo un modo de esto. El crawling peg, un modo, y después le he puesto acá bolsa de preguntas del parcial. Para que lo lean. ¿Qué es un dólar atrasado y adelantado? ¿Existe? Cuando el dólar aumenta la cotización, el peso se devalúa. En este caso, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Recién les di un ejemplo. ¿Cuántos tipos de dólar hay en Argentina? Diga qué es cada uno. El dólar bolsa, el dólar líquido. En estos momentos el Banco Central Argentino interviene en el mercado de cambio. Explique cómo lo hace. La convertibilidad fue decretada el 27 de marzo de 1991. Todavía tenemos ese peso nosotros, producto de la convertibilidad. Fíjese que cumplió 30 años este peso. Por el Congreso, durante el gobierno de Menem, estuvo vigente casi 11 años la convertibilidad, ¿no? Hasta la derogación en 2002. ¿Cómo era? Esta probablemente va a ser una pregunta parcial, pero es para que ustedes hagan, para que hagamos ejercicio en torno mentales y conceptuales en torno a esto. El dólar no es un metro patrón que siempre mide lo mismo. Hay momentos en que una moneda es fuerte y otra está debilitada. En estos momentos, ¿el dólar americano es una moneda fuerte o débil? Eso para que busquen en internet y me cuenten.
¿Por qué es fuerte y por qué es débil? ¿Por qué creen que es fuerte? En este momento está debilitada. Si un gobierno no quiere que los ahorristas compren dólares, ¿qué puede hacer? Oferta y demanda. Ecuador no tiene moneda local y utiliza el dólar americano como su moneda. ¿Qué implica dolarizar la economía? Todos estos temas los podemos abordar en las clases que vienen, pero me gustaría que aborden estos puntos y tengamos alguna idea, por lo menos para que del debate puedan surgir conceptos nuevos que a ustedes les pueda servir para armarse una idea en torno a esto. Índice Big Mac. Ejercicio. ¿Cuánto es la devaluación de la moneda en función de esto? Lean acá. En realidad tengo el Big Mac del año pasado. Ustedes me dijeron que está a 600 mangos este año. Respecto a la unidad 6, lo vamos a ver en la clase que viene, desde la clase que viene, pero imagínense que son todos ejercicios de oferta y de demanda, de elasticidad. Últimas preguntas, todo de parcial son estas. Bueno, preguntas. Profe, yo tenía una consulta, pero es con respecto a la nota del segundo TP también. Ah, dale. Yo la tengo subida, pero mi compañera de grupo, Martina Villalba, no la tiene subida y no está en la clase porque no tiene luz. Martina Villalba. Sí. Falta nota. Y la chica Hidalgo. Bueno. Gracias. Por nada, Delphi. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? ¿Dudas? Les metí un punch en la pera, ¿no? Sí, profe. Creo que toca repasar un poco, profe. Francisco, exactamente. Lo que hay que, yo les aconsejaría, tenemos 3 o 4 clases hasta el parcial, vengan y díganles a los compañeros, somos 24, faltan 50 estudiantes acá, así que me imagino que no les hará falta el teórico, y yo como no obligo, así que si ustedes conocen a alguien que curse, tiene suficiencia sin venir a clase, no hay drama, yo no castigo a nadie, pero en las clases suceden lo que va a suceder después del parcial, ¿no? No se asusten, lean y compartamos acá las dudas, y yo les tiro indicios permanentemente de que vamos a evaluar, permanentemente. O lo toman o lo dejan. Esta es la historia, digamos. En ese sentido yo creo mucho en los modelos democráticos de construcción del conocimiento. Pero me gustaría que estuvieran un poco menos silentes y estuvieran más participativos en función de las dudas que tengan. No que, digamos, si ustedes abandonan el apunte de economía hoy a las 6 de la tarde y lo vuelven a ver el próximo viernes a las 4 de la tarde, les digo que la perspectiva es brumosa, por decir poco, ¿eh? Así que yo les recomiendo que se pongan las pilas sobre eso. Vamos a compartir esta última pantalla para que se me ha caído, a ver. Para que no les sea sorpresa, les voy a adelantar algo de nuestra unidad número 6. Es la última unidad antes que lleguemos al parcial. Así que es una unidad que, así como hablábamos del Estado, hablábamos del diablo para el capitalismo, cuando hablamos de mercado, hablábamos de Dios. Discúlpenme, es una digresión y no debiera hacerlo, porque puede haber en este aula virtual muchísimas personas creyentes y puede ser un ejemplo vano tomar acuñaciones sagradas para cosas
de perfil humano. En general, el mercado, para decirlo en otras palabras, es como si fuera la figura, el adalid, la piedra angular del capitalismo. Y es un poco el elemento que siempre se percibe en los libros como aquel elemento que no hay que intervenir porque el mercado tiene poderes, ¿no? Ahí se han acuñado algunas palabras como la teoría de la mano mágica, es mágico porque pone todo en su lugar, le da a cada quien lo que le corresponde, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, con un término francés, se ha hablado de laissez-faire, laissez-passer, que es un término francés que implica dejar de hacer, dejar pasar, quiere decir, estado, no te metas, ¿no? Pero como introducción, lo primero que les diría es que probablemente cuando Adam Smith escribió eso en La riqueza de las naciones, y hablaba de la mano mágica del mercado, pasaron más de 300 años y se imaginan la cantidad de capitalismos diferentes que ha habido. No es que sea hoy la proposición de Adam Smith, es una proposición casi infantil o naif, porque evidentemente los mercados están muy concentrados y realmente el porte que tienen las empresas hacen que desde la oferta puedan jugar roles que son muy determinantes en los mercados, ¿no? Imagínense ustedes, a principios del siglo XX, Estados Unidos le aplicó al Standard Oil de la familia Rockefeller, de John Rockefeller I, la obligó a que se desprenda de una parte de Standard Oil en función de que tenía una posición muy dominante en el mercado, ya tenía más del 50% de la venta de combustible, y se vio obligado a vender, ¿no? Fíjense lo que era el capitalismo de esa época en Estados Unidos, casi un capitalismo como planteaban los libros. Y hoy nosotros tenemos noticias de que la empresa Bayer compró a Monsanto en 70.000 millones de dólares. Imagínense un monstruo como Bayer, compró Monsanto, otra química, que tenía casi el mismo valor de libros, eran empresas comparables. Imagínense que cuando se produce una concentración de ese tipo, por más que los tiempos lleven a una concentración de los mercados, no es bueno para la oferta no es bueno, perdón, para la demanda tener oferta tan concentrada. Por eso nosotros nos vamos a ubicar dentro de esto, para que nosotros lo analicemos. Vénganlo leyendo y vamos a ir encontrándole justificación, en este caso la curva de la oferta con pendiente positiva, la curva de desplazamiento, la curva de la demanda, los precios, la demanda agregada, la vamos a ver en unidad 8. Factores que condicionan la demanda, en los cambios en el ingreso de las familias, de las personas. Bueno, ahí tienen una cantidad de elementos que vamos a recorrer probablemente en nuestra clase, la primera clase de septiembre, la segunda clase de septiembre vamos a tener una perspectiva y probablemente ya estaremos poniendo fecha del parcial. Así que quien avisa no traiciona, ¿eh? Así que véanlo a esto y lo podemos analizar la clase que viene con más profundidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Prometo acompañarnos, le he puesto un posteo hoy ya de la unidad número 5, les voy a hacer 5 o 6 posteos importantes, claves de la unidad número 5, y después comenzaremos con la unidad número 6. Probablemente quiero que les vaya bien, y particularmente a quienes vienen regularmente a clase, que los tengo totalmente percibidos, y para que probablemente tengamos una clase de consulta adicional, no tengo ningún drama en acordar un día, de acuerdo a los baches que tengan de cursado, un sábado, para poder sacarnos dudas y para poder estar más afilados y afiladas para el parcial, segundo parcial,
quien invoca un 8 o más y ya está en promoción, pasamos a hacer el trabajo final, ¿eh? Así que bueno, ¿preguntas? Oye, profe, gracias. No. Quedaría Bueno. repasa para la próxima clase, un poquito más. Sí, yo les recomendaría que leyeran. Cuando lean, les van a surgir dudas, van a subrayar cosas en colores, van a hacer llamaditas, van a hacer cosas. Entonces, la duda de alguien puede ser seguramente la duda de otra persona. Ustedes están en recorrido más o menos parecido. La base que tienen de la escuela técnica, secundaria, de lo que tienen formaciones más o menos parecidas. Yo lo que les quiero es desacartonarlos, aflojarlos para que ustedes puedan abordar la economía como una ciencia humana, social, y bueno, que los jugadores juegan. No es, digamos, un partido entre gente de honor, ¿no? Acá, si se puede, si se puede apropiar de algo por algún tiempo, se lo hace, con la idea de siempre de que la norma te protege. Si no te protege, también se hace, ¿no? La evasión es impresionante, la fuga es impresionante de capitales de Argentina, etc. Tiene que ver con un contexto, un devenir, etc. Pero por eso, en este contexto van a producir ustedes, por eso les tiro onda para que se apropien de habilidades y destrezas para navegar en aguas turbulentas. Espero que el futuro sea un poco mejor. ¿Preguntas?